Estamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, ahí nos movemos otra vez en este concepto inicial que pues igualmente es importante que afiancemos y es la sensación de inseguridad. Entonces se mueve entre estas dos dimensiones que ya veíamos, un espacio interno y externo. Interno me refiero a cuerpo, sensaciones, emociones, y externo este relacionamiento con el otro y con el contexto público y social y las diferentes mediciones que tenemos en relación con calidad de vida, ¿no? Entonces, seguridad y convivencia tienen una relación muy específica con esto. Recuerden que también es muy importante para las diferentes mediciones de seguridad. Y hoy veía en TikTok, sé que no es muy confiable para el APA y el tema académico, pero era muy interesante que la sensación de seguridad es diferente en los contextos, eh, incluso en los barrios, como veíamos la teoría de la ventana rota, pero uno está muy acostumbrado en Colombia a que es normal que lo roben, ¿sí? Como que es normal que uno esté expuesto a la extralimitación del espacio, por ejemplo, en Transmilenio, como que estén muy cerca de muchas formas. Y pues eso hay que reevaluar, porque las sensaciones siempre son construidas en contextos que se pueden pensar. Y pues yo me imagino que también les dejo esa pregunta de qué tipo de sensaciones ustedes sienten que se promueven en Colombia en temas de seguridad, en sus contextos cotidianos. Yo les ponía esos dos ejemplos con Trasmi y pues también con esto de acostumbrarnos a que nos hurten. La segunda es que también hay una intención muy primitiva de la búsqueda de la certidumbre, ¿no? Unas estructuras que nos permitan movernos y entendernos, y desde esos paradigmas a veces simplificamos las cosas en categorías y tipologías que pueden terminar en estigmatizaciones y prejuicios con nosotros y con el resto, ¿no? Entonces, este tiene determinada vestimenta y me puede indicar que tiene ciertas relaciones sociales que pueden ponerme en peligro. Eso es muy biológico, pero que culturalmente también construye otras dimensiones y está relacionado con otras construcciones socioeconómicas y culturales. Y, bueno, pues contarles este caso de, pues lo que les estoy diciendo del territorio muy importante anclado al tema de seguridad, y es que hace muy poco, como unos 2 años, se movió una discusión de la construcción de un centro de reclusión en Puente Aranda por las necesidades tan altas que tenemos en materia de centros transitorios de reclusión, y el hacinamiento tan grande que, por ejemplo, este año ha llegado a 1800%. Entonces, más allá de cómo conectar estos dos centros, tanto centros de reclusión, carcelario y penitenciario, como centros transitorios, en donde es una detención de 36 horas, o bueno, en materia de sindicados, bueno, si no entienden algún término me preguntan, pero personas que no han sido condenadas ni han recibido sentencia en firme, y no se imaginan las discusiones que se dieron en la ciudadanía desde HAL, motivadas muchos por las HAL, por las acciones de junta comunal y locales, y por las reuniones de vecinos que pues detrás tiene una consideración de que una cárcel trae unos problemas muy específicos y densos para un territorio. Entonces, pues les quería recordar eso, que también se ancla un territorio, las modificaciones en términos de sensaciones de seguridad y muchas veces también nosotros en nuestra costumbre. Entonces a veces nosotros vivimos en la lejanía, pero a nosotros nunca nos ha pasado nada en nuestro barrio, pero si va a otra persona y le pasa algo, entonces ya estigmatiza a ese territorio como un territorio inseguro y pues se relaciona con las cifras o a veces ni siquiera tiene una relación específica con las cifras. También muy importante considerar que el espacio es un lugar donde se reprimen muchos conflictos que no están resueltos, conflictos con nosotros mismos que muchas veces no terminamos poniendo en palabras, y mucho más con nuestros vecinos y con lugares como lo de la propiedad horizontal, que no sé si más adelante lo tenemos como ejemplo, pero bueno, sí, ahí lo profundizo un poco más, pero pues está muy restringido el diálogo con el otro porque nos desconocemos en espacios privados. Y pues también se manejan temas, ahorita con Suacha quería recalcar eso, de marginación, insalubridad, y en esos contextos se permiten otro tipo de abusos de autoridad y exceso de control por mantener esta sensación de seguridad. Entonces, en el marco de eso, se movía esta tensión entre los conceptos de conflicto y delito, y muchas veces buscamos la justificación o el equiparamiento entre los dos conceptos, pero pues hay varios elementos que queremos rescatar y que nos parecen muy importantes en su diferenciación,
y es, en primer lugar, los actores. Entonces, en un conflicto de manera general, sin una aplicación categórica o teórica, encontramos dos partes, podemos encontrar dos partes involucradas o varias partes. Pero en el delito, para que además también lo tengan en cuenta después en sus proyectos de piezas comunicativas, siempre hay más de tres involucrados. Y eso no lo tenemos que perder de vista. Entonces está una víctima, un victimario, estarían acá las dos partes bilaterales, pero también hay una sociedad porque hay un tejido social detrás que se irrumpe y se daña con la comisión de un delito. Y adicionalmente también hay un elemento muy importante a considerar y es el monopolio de la fuerza. Y el Estado aquí como juega como actor en el marco de la resolución de este conflicto que ya traspasó unos ciertos límites, como el profe Arturo les mencionaba en el tema de la agresión y la vulneración de derechos y dignidades. Y muchas veces la responsabilidad, no, muchas veces, no todas, en todos los casos en los delitos, la responsabilidad central es del Estado en relación a que si tiene un propósito en el marco contractual de la teoría contractual y liberal del Estado de monopolizar la fuerza, ha expropiado de por sí a las personas de resolver directamente ese conflicto. Entonces, de pronto han visto las noticias de vamos a lincharlo y creo que también trabajamos al inicio de la sesión pasada eso. eh, pues eso no estaba bien visto en relación con el establecimiento de un Estado que debe intervenir habiendo monopolizado todas las fuerzas privadas en ejercicio. Y también recordar que un delito es un conflicto más complejo en donde, o sea, tiene un conflicto con una complejidad adicional detrás, pero también que no todo conflicto pues se debe tramitar por la vía penal, que es lo que normalmente lo que se ha normalizado en el discurso, que al final tenemos que acudir a unos entes judiciales y resolverlos por ese medio. Y pues acá muy importante toda la teoría detrás del derecho penal que hoy van a profundizar mucho sus compañeros y compañeras, de cuál es el sentido de la pena y cuál es el sentido de toda esta teoría de la pena. Y pues acá les recuerdo el principio de última ratio, para los que no lo conocen, es usar como último y extremo, hay un grupo de investigación que también promueve eso, el extremo uso del derecho penal, porque las consecuencias del castigo a lo largo de la historia y hoy en día, tú estando encerrado sin ningún tipo de veeduría, sin ningún tipo de acompañamiento específico y al sometimiento de un ente que tiene armas, que tiene poder, que puede abusar del poder porque no está controlando eso, es muy bravo. Entonces, ese es un principio que hay que recalcar, pues que lo traía toda la teoría liberal con Beccaria, que es uno de los representantes. Otro elemento aquí que era importante rescatar de estas diferenciaciones entre conflicto y delito es el tema de la relación con el significado y el lenguaje, y esto tiene mucha relación con el sujeto. Entonces, delito, si buscan en la RAE como en lo básico, siempre hay una relación con la ausencia y la culpa, mientras que conflicto habla de la confrontación y el poder. Entonces, el delincuente finalmente está expropiado de cualquier relación con el poder porque cometió un agravio hacia tejido social. Mientras que en el conflicto pues habla de tensiones y cada uno tiene un posicionamiento como sujeto político. Bueno, otro elemento importante acá en la diferenciación es toda esta discusión ética y pues también algunos reduccionismos a los que nos ha llevado el equiparamiento de estos dos conceptos. Entonces, reemplazar uno por el otro a veces trae esos problemas y, por ejemplo, en conflicto, como está de moda un poco el tema de la justicia restaurativa y la resolución de conflictos, se nos olvida a veces los contextos geopolíticos en donde se anclan estos conceptos. Y, por ejemplo, acá los MACs o los medios alternativos de solución de conflictos se posicionan con una reducción importante presupuestal para la rama judicial y para IMPEC, lo cual ha traído muchos más conflictos y graves violaciones a derechos humanos por la imposibilidad de que haya personal adecuado para atender todo esto. Entonces, sí, el conflicto es un importante gestor de articulación y crecimiento, pero también hay unos desarrollos importantes garantistas detrás de toda la teoría del delito y la pena, que han llevado a discusiones éticas, que a veces el conflicto no trae, que el conflicto a veces se reduce, como digamos había
posibilidad de que fueran dos actores, a una negociación privada y por lo tanto a veces a la monetización de derechos. Entonces ustedes van a ver cifras en Estados Unidos, ya voy, Nasli, en donde no llegan los procesos ni la congestión a los niveles, pero porque la gente paga para no surtir estos procesos. Pero entonces esto en una relación socioeconómica y de clases y diferencias, pues acá cómo se vería y cómo se aplicaría. Y se dejan por fuera pues estas discusiones políticas, económicas y sociales. La ruptura también, el reconocimiento de que el delito es una ruptura del tejido social y que detrás hay una discusión sobre los valores, no está tan claro en la discusión sobre los conflictos, ni tampoco la discusión sobre la justicia. Y acá un resumen en 30 segundos de todas las discusiones éticas que vemos en la carrera de Derecho, por ejemplo, de qué se entiende por justicia. Entonces empezamos con cosas de venganza, de equilibrar, del ojo por ojo, diente por diente, y ya evaluamos otras consideraciones hoy en día en temas de reparación, de restauración de derechos, de volver al estado original, muy en evaluación de la víctima y de la prevención, que es uno de los elementos fundamentales. También se deja por lado a veces la discusión sobre el control social en el concepto del conflicto y esto que veíamos la sesión pasada de convivencia y la discusión sobre los bienes comunes. Entonces está todo esto de la coacción, la prevención, la norma, la política que se dejan por fuera y pues que es importante recalcar. Y pues unos últimos elementos sobre los dos conceptos que sí queríamos tratar de manera general, y es que los chicos y chicas que trabajaron la semana pasada Lombroso hicieron unos buenos ejercicios de crítica y análisis de la lectura, pero la actividad pues termina también replicando esto del reduccionismo biológico. Entonces, recordarles aquí que esas teorías también están atadas a unas aceptaciones científicas que tienen unos contextos políticos y, por ejemplo, creo que lo pueden leer mucho mejor hoy en día con lo que sucedió con las grandes empresas farmacéuticas del COVID. Entonces, hay unas parcialidades en materia de países que reciben esto por unas alianzas y con algunos convenios y pues que aún no sabemos las consecuencias jurídicas de muchos de ellos. Y en este caso, esa cientificidad que se dio en ese momento al reduccionismo biológico, pues que el mayor representante es Lombroso, recae sobre migrantes, sobre rasgos de personas consumidoras de estupefacientes en materia de salud. Eso hoy en día sigue pasando, sobre pandillas, sobre personas de escasos de recursos y en general sobre los diferentes. Y muy relacionado con este tema biológico de que hay un retraso o algo atávico o algo que impide la evolución de las personas, muy atado también a esto que hablábamos al principio de la sensación de seguridad y se moviliza mucho con la psicología de masas. Y ay Dios mío, no sé, solo me falta esta. Y les dejo esta discusión que la vamos a ir viendo hoy más a profundidad y es que por un lado tenemos un objetivo legal de que hay una igualdad entre las personas y así se consideran en el proceso penal. Pero por otro lado, también hay unas diferencias socioculturales importantes y cuando se aplica un tratamiento a una persona, esta teoría en ese momento plantea una individualización de la pena. Entonces, ahí hay unas consideraciones importantes de esas teorías que hoy en día podríamos considerar de otras formas y con los nuevos avances científicos, pero también que trae consigo unas perversiones en relación a estigmas y prejuicios que redundan en la estigmatización de una población específica. Y pues por último, pues recalcar esta relación que intenta construir de los dos conceptos, la justicia restaurativa, en donde hay sujetos de derechos, pero también sujetos de obligaciones, muy importante también para la consideración de la teoría penal, en donde hay una relación de cercanía con el vecino, no es solamente una propiedad privada, sino que todos estamos en un contexto público de discusión de cuáles son los bienes más importantes para la sociedad y una comprensión moderna de la política pública. Es decir, no solamente le corresponde al Estado, aunque ellos tengan la responsabilidad en todo esto del proceso penal, discutir sobre el tema de la seguridad, sino nos corresponde a todos y todos porque pues este tema nos toca a diario de muchas formas. Y en el marco de la cohesión social, en el marco de la justicia social,
y estos elementos como una apuesta que analiza la justicia restaurativa, ¿no? De asumir la responsabilidad por la comisión de un delito, la comisión de un daño, reparar el daño, reintegrar al infractor, en este caso se llama infractor, no intentan categorizarlo como delincuente, eso también es algo a discutir, y la sociedad con un papel activo sin quitarle responsabilidad al Estado. Entonces, bueno, en este contexto de repaso del concepto que trabajamos la vez pasada, pues ahí sí le doy la palabra a los grupos que tienen a continuación el trabajo del concepto de hoy. Bueno, hola chicos, ya podemos empezar a volver a la reunión, que ya se acabaron pues nuestros 10 minutos de descanso, espero que los hayan aprovechado un rato. Y pues como siempre hacemos con nuestra dinámica después de las presentaciones de ustedes, que fueron pues muy pertinentes para el tema, pues vamos a empezar a pues dar introducción al ponente del día de hoy. Nuestro invitado es Antonio Pinzón. Él es abogado de la Universidad Nacional, especialista en instituciones jurídico-penales y magíster en Derecho con énfasis en sociología y política criminal. También de la misma universidad. Él actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Externado de Colombia. Y pues tiene como experiencia laborar en la rama judicial, en el Ministerio de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz y pues la Secretaría de Seguridad. También tiene intereses particulares en temas de derecho penal, derecho penitenciario y criminología y sociología de castigo. Entonces, pues, no sé si está Antonio por acá y pues bienvenido, muchísimas gracias. Sí, acá estoy, buenas noches. ¿Me Noches. confirmas, por favor, que me escuchen bien? Te escuchamos perfecto. Listo, entonces me dicen cualquier interrupción. Buenas noches para todos y todas. Como dijeron, mi nombre es Antonio Pinzón y soy abogado de la universidad y pues es muy grato siempre volver a los espacios de la universidad, ya después de varios años. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la presentación? Es recoger esos elementos, digamos, específicos que varios mencionaron en los grupos a los que, digamos, los que desarrollaron y tratar de recoger como una visión general de todo esto a través de las nociones de pena y de responsabilidad penal. ¿Sí? Para la presentación, pues voy a demorarme 30 minutos según lo que me indicaron, pues intentaré. Entiendo que acá hay personas que no son de la carrera de Derecho o que si son de la carrera de Derecho, pues son de diferentes semestres. Entonces, pues la idea no es dar una charla demasiado especializada porque ustedes sabrán que estos temas se estudian durante varios semestres en la carrera y pues tratar de sintetizarlos de la forma más general, más sencilla, más clara y comprensible pues para todas y todos, ¿vale? Entonces, la idea es desarrollar estos dos conceptos, ¿no? Responsabilidad penal y pena. Entonces, la primera parte vamos a hablar sobre el concepto de derecho penal y la noción de responsabilidad penal. Entonces, el derecho penal se suele calificar como derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo es lo que se llama el ius poniendi y consiste en el derecho o en la facultad que tiene el Estado de castigar determinadas conductas, ¿sí? Y el derecho penal en sentido objetivo es el conjunto de normas que regulan los delitos y las penas en una comunidad y en un tiempo específico. Este concepto lo tomé pues de Juan Fernández Carrasquilla y es importante porque acá lo que él nos está diciendo es que primero que todo es un conjunto de normas, es decir, está vinculado al principio de legalidad. No son, digamos, normas de orden moral o preceptos éticos, sino son normas que están recogidas en la legislación y que además de eso se enfocan en regular los delitos, que ya vamos a tratar de definir qué es un delito, y las penas en una comunidad y en un tiempo determinado. Esto quiere decir que el concepto de derecho de pena, digamos, o de delito es histórico y no es universal
o ahistórico. Y esto es importante porque muchas escuelas en algún momento intentaron definir el delito y el derecho penal por fuera, digamos, de ese contexto, bajo la idea pues de una moral, de unos valores universales y trascendentes. Y adicionalmente, pues el derecho penal en sentido objetivo incluye los procedimientos, las normas de investigación y juzgamiento y las normas de ejecución de las penas. Es decir, esto, digamos, regula todo el proceso que va desde el momento en que el legislador define una conducta como delictiva, luego cuando una persona comete un delito, cómo se puede investigar ese delito y determinar que una persona es o no responsable de ese delito, y finalmente cuando se determina que esa persona es responsable del delito, cómo se van a aplicar las sanciones. Y normalmente esto se divide en el derecho penal sustantivo, que es, digamos, regulado en el Código Penal, el derecho procedimental penal, que es regulado en el Código de Procedimiento, y el derecho de las sanciones, que por lo general lo encontramos regulado en Colombia en el Código Penitenciario y Carcelario. Les adelanto pues un planteamiento que voy a mencionar más adelante, y es que en Colombia y en general en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, la pena por excelencia es la pena privativa de la libertad. Es decir, pese a que se trata de abordar el tema de la pena de forma más amplia, el concepto de pena como consecuencia de la conducta delictiva, pues en general acá lo que tenemos en Colombia y en muchos países, la mayoría es la pena privativa de la libertad como forma de pena principal. Y por eso es que cuando hablamos de ejecución de penas, la principal referencia normativa es el Código Penitenciario. Bueno, entonces volviendo a la definición del derecho penal, este por lo general se asocia con los delitos y con las penas. Sin embargo, hay otra institución que es la medida de seguridad, que son las medidas que se imponen a las personas que son inimputables. El inimputable es aquel al que no se le puede atribuir responsabilidad penal por no ser capaz de la culpabilidad en un momento determinado por una incapacidad transitoria o permanente, y por lo tanto se aplican las medidas de seguridad que no tienen el mismo objeto de la pena en cuanto a la resocialización, la retribución, la sanción, sino que tienen una finalidad preventiva y educativa. Entonces también dentro del derecho penal no hablamos solo de penas en sentido estricto, sino también de las medidas de seguridad. Ahora bien, en el texto de Santiago Mir Puig se mencionan las medidas de seguridad predelictuales y las medidas de seguridad como medidas frente a los adolescentes. Tengamos en cuenta que este texto hace referencia a unas normas españolas de los años 30, pero hoy en día pues no es aceptable este tipo de medidas predelictuales, es decir, formas de sanción anticipada que no son consecuencia de la ocurrencia de un delito, sino que son consecuencia de la pretendida peligrosidad de un sujeto. Y en los sistemas de responsabilidad juvenil o de adolescentes, no se aplican como tal medidas de seguridad, sino sanciones con enfoque pedagógico. Ya vamos también de pronto a mencionar un poco más sobre este tema. Ahora bien, una cosa importante que tener en cuenta al abordar el tema del derecho penal en general es que el derecho penal, digamos, uno normalmente lo asocia con un mecanismo represivo sancionatorio, pero en los orígenes del derecho penal liberal, que es el derecho penal, digamos, del cual actualmente tenemos fundamento en nuestros sistemas penales modernos, este derecho penal fue planteado inicialmente como un derecho penal que busca la protección del ciudadano frente a las arbitrariedades del poder estatal y frente a penas desproporcionadas. Señora. Disculpa, qué pena interrumpirte. Una pregunta, es que nos preguntan los estudiantes si de casualidad tienes diapositivas, si estás presentando diapositivas. No. No, listo, ya para confirmarles a ellos. Muchas gracias. Dale. No, qué pena, no tengo diapositivas. Bueno,
Entonces, estaba diciendo que el derecho penal tiene ese objetivo, no solamente de reprimir y sancionar conductas, sino de servir fundamentalmente como una garantía para el ciudadano para poder conocer qué conductas están prohibidas, cuál es la consecuencia de esas conductas y que al momento de ser juzgado lo haga dentro de unos parámetros, el Estado lo juzgue dentro de unos parámetros del debido proceso y de la garantía de sus derechos. Ahora bien, las normas penales por lo general tienen una estructura similar a la de las demás normas jurídicas, es decir, hay una premisa 1 o un presupuesto que es un supuesto de hecho, el que realice tal hecho y una consecuencia jurídica tendrá una pena determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del delito de homicidio, pues tenemos el que matare a otro tendrá una pena de determinada duración. Entonces, acá qué es lo que, como una discusión que se ha planteado, es si realmente las normas penales prohíben conductas o si simplemente cuando yo cometo un delito y me sancionan, se está dando cumplimiento a la prescripción de la norma penal. Y lo que algunos han planteado es que la norma penal lleva implícita una prohibición, es decir, le dice, si usted comete esta conducta, usted va a ser sancionado porque esta es una conducta antisocial que es inaceptable. Y otro elemento pues a tener en cuenta sobre las normas penales es que en general las normas penales son incompletas en el sentido de que siempre para entender el contenido de una norma penal concreta yo debo remitirme a otras normas penales o a veces a otras normas de otras ramas del derecho. Entonces, son incompletas en el sentido de que si yo veo la norma, el que mate a otro tendrá esta consecuencia, pues no siempre el que mate a otro tendrá una consecuencia, ¿no? Esa consecuencia en particular, sino que esa consecuencia dependerá de que la persona haya obrado con culpabilidad, dependerá de que la persona no haya obrado dentro de una causal eximente de responsabilidad, como por ejemplo obrar en legítima defensa, en defensa de un derecho ajeno, que no haya obrado en un estado de necesidad o sin conciencia del hecho, etcétera. Entonces, hay unas normas generales que tenemos que tener en cuenta siempre para entender las normas específicas de la parte especial del Código Penal. Y adicionalmente, hay unas referencias a otras normas externas al Código Penal, que es lo que se llama la norma penal en blanco, que por lo general nos remite a regulaciones de carácter administrativo o normas legales de otros ámbitos, por ejemplo, del derecho comercial o del derecho administrativo. Bueno, ahora dicho esto de manera muy general sobre el derecho penal y las normas penales, la responsabilidad penal sería aquella responsabilidad que recae sobre una persona por cometer una conducta delictiva. Y acá hay una referencia de Carrara en la que él resume como esta idea de la responsabilidad penal. Carrara fue como uno de los padres del derecho penal liberal moderno y Carrara plantea unos pasos, digamos, dentro de la atribución de la responsabilidad penal. Entonces voy a leerlo rápidamente, lo que plantea Carrara sobre el juicio de imputación de la responsabilidad penal. Entonces dice, el juicio mediante el cual el juez imputa civilmente a un ciudadano una acción que ya fue declarada por la ley socialmente imputable es el resultado de 3 juicios diversos. El juez encuentra en aquel individuo la causa material del acto y le dice, tú lo hiciste. Esa es la imputación física. Comprueba que aquel individuo realizó ese acto con voluntad inteligente y le dice, tú lo hiciste voluntariamente. Imputación moral. Encuentra que aquel hecho estaba prohibido en la ley. Tú obraste contra la ley. Imputación legal. Y solo después de que tenga el resultado de estas 3 proposiciones, podrá el juez decirle al ciudadano, te imputo este hecho como delito. Es decir, lo que estaba diciendo ahí Carrara, que me parece que es como muy, muy didáctico,
o muy pedagógico, es que solamente se le atribuye responsabilidad penal a una persona cuando se encuentra que ha cometido un hecho y que de alguna manera esa persona, el acto de esa persona o la omisión de esa persona trajo como consecuencia que se presentara ese resultado delictivo, ¿sí? Luego, la persona tuvo que haberlo realizado con culpabilidad y luego la persona tuvo que haber actuado en contra de la ley, ¿sí? Y esa es la formulación básica que tenemos hoy en día de delito en el Código Penal colombiano y en general en la teoría del delito, y es que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Ahí se recogen esos elementos en ese planteamiento de Carrara. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de la responsabilidad penal en Colombia? Por lo general, los sujetos de responsabilidad penal, es decir, ¿quiénes son responsables o pueden llegar a ser responsables penalmente? Son las personas mayores de 18 años, ¿sí? Existen algunas excepciones frente a las personas mayores de 18 años y es la de las personas inimputables por personas de orden mental transitorio permanente, es decir, puede ser una situación de orden mental transitoria que la persona esté en un estado de inconsciencia, por ejemplo, no sé, una persona que convulsiona o que tiene movimientos involuntarios, o de carácter permanente, pues ya personas con discapacidades mentales o con alguna situación eh, mental psiquiátrica que hace que la responsabilidad sea tratada de manera diferenciada que al resto de las personas, que eso pues tiene que ver con la culpabilidad. Y otras veces hay personas que en condiciones excepcionales cometen actos delictivos que no merecen reproche, como por ejemplo quien actúa en legítima defensa en estado de necesidad. Por ejemplo, en un terremoto yo salgo corriendo y empujo a una persona y le causo unas lesiones, pues en ese caso yo estaba actuando en una situación de emergencia que no me permitía, digamos, comportarme conforme a derecho. Eh, o, por ejemplo, algunos funcionarios públicos o incluso algunos particulares que realizan actividades como, por ejemplo, servicios de vigilancia, policía, etcétera, en algunas oportunidades. Puede entenderse que no son sujetos de responsabilidad, pese a cometer alguna infracción, ¿sí? Y otro ejemplo importante frente a esto son los miembros de los pueblos indígenas por situaciones de diversidad sociocultural. Entonces puede ocurrir también que no tenga, digamos, dentro de su conocimiento de lo que está bien o está mal por su cultura específica, que determinada conducta es contraria al derecho y no se puede realizar. Y adicionalmente son sujetos de responsabilidad penal los adolescentes entre 14 y 18 años a través del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que está regulado en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Este sistema básicamente es como se aplican en el sistema de adolescentes, se aplican básicamente las mismas normas que en el sistema penal de adultos, pero las sanciones tienen una finalidad diferente, los tipos de sanción que se aplica son diferentes, aunque también se prevé la privación de la libertad para algunos delitos de especial gravedad y en todo caso cuando se aplica, por ejemplo, la privación de la libertad, las penas son mucho más cortas que las penas que se aplican para adultos. Este tema del sistema penal para adolescentes o sistemas de justicia juvenil es variable también en los diferentes países. Es decir, no hay una norma internacional que diga los adolescentes son responsables a partir de determinada edad. Hay países en los que la responsabilidad penal es a partir de los 12 años y hay países en los que se aplica el régimen penal de adultos casi que de forma igual para los adolescentes, aunque la Convención sobre Derechos del Niño establece que cuando un niño, que es toda persona menor de 18 años, cometa un delito, debe tener un tratamiento diferenciado y pues acá en Colombia, como les digo, pues tenemos esta regulación especial en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Ahora bien, ¿qué es una conducta delictiva? Como les decía, la conducta delictiva por lo general se caracteriza por esos 4 elementos, que son la conducta, la tipicidad de la conducta, la antijuridicidad de la conducta
y la culpabilidad de quien realiza la conducta. Entonces, este concepto de conducta, digamos que en los primeros esquemas del delito se pensaba que, bueno, un punto de partida para hablar de qué es delito es que no hay un consenso absoluto sobre qué es delito en la teoría del delito. Si bien en las legislaciones de los países en general se acepta esta fórmula de conducta típica, antijurídica y culpable, a lo largo de la historia del pensamiento penal moderno, el concepto de delito y la forma en que están organizados los elementos del delito han ido variando, y lo cierto es que hoy en día no hay una teoría única o una teoría dominante, sino que ese es un tema, digamos, de profunda y constante discusión. Sin embargo, pues se han tratado de recoger los elementos comunes en esta fórmula, y pues estos elementos, digamos, como algunos rasgos importantes de estos 4 elementos que les mencionaba son que la conducta, es decir, para que haya conducta, tiene que haber acción u omisión de una persona, es decir, uno se puede realizar un delito por el pensamiento, por el deseo o por la forma de ser de una persona, y a esto se le llama el derecho penal de acto. En segundo lugar, la conducta debe ser típica, es decir, debe poder encuadrarse esa conducta dentro de una descripción legal. Entonces, el tipo penal, lo que llaman el tipo penal, es una categoría genérica que describe la conducta, que dice, por ejemplo, apropiarse de cosa mueble ajena. Entonces, yo tengo que realizar ese verbo de apropiarme de una cosa mueble ajena. Entonces, no solo apropiarme o, digamos, asir o tomar una cosa, sino que esa cosa tiene que ser mueble y además de eso tiene que ser ajena, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, la idea del juicio de tipicidad es determinar si la conducta realizada por el sujeto coincide o no con la descripción típica que se encuentra en la ley. La antijuridicidad hace referencia a que la conducta sea contraria al derecho, es decir, hay dos, digamos, dos elementos de la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Entonces, formalmente la antijuridicidad hace referencia a que la conducta sea contraria al derecho, es decir, que bajo ninguna circunstancia la conducta esté autorizada por la ley. Como les decía, puede haber algunas excepciones a la atribución de responsabilidad en, en relación con la forma o el contexto en el que se realiza una conducta que en principio es delictiva. Y adicionalmente, la antijuridicidad material está asociada con el daño que se causa a través del hecho, es decir, las conductas que se consideran delitos solamente son aquellos hechos que son más graves y que afectan de forma más significativa los derechos fundamentales o algunos bienes protegidos constitucionalmente. La culpabilidad hace referencia a la capacidad del sujeto de entender el derecho, o sea, de entender que está infringiendo una norma y de determinar su comportamiento conforme a esa norma. Y pues también en los delitos en general hay otros elementos como por ejemplo que tengan un sujeto activo calificado o no calificado. Entonces, por ejemplo, hay delitos que solamente pueden cometer los servidores públicos o que haya un sujeto pasivo calificado, no. Por ejemplo, hay delitos que solamente recaen contra las mujeres por el hecho de ser mujer, como en el caso del feminicidio, o contra personas menores de 14, menores de 18 años, contra servidores públicos, etcétera. Otro elemento es el objeto sobre el que recae el delito, es decir, el objeto puede ser, por ejemplo, un arma de fuego, una sustancia estupefaciente, una cosa mueble ajena, etcétera. Y muchas veces hay un ingrediente normativo que es la remisión a otra norma del derecho penal, del derecho legislado en general, administrativo, comercial, civil, o a normas inclusive de orden administrativo, como por ejemplo regulaciones sanitarias, que digamos no son normas legales que expide el Congreso, sino son normas de menor jerarquía. Ahora bien, esto sí
pasa muy rápido el tiempo, entonces me va a saltar unas cosas que iba a mencionar sobre los límites materiales y formales, pero pues básicamente son el principio del, perdón, el principio de legalidad, el principio de dignidad humana, principio de lesividad, principio del hecho y bueno, como otros principios muy generales del derecho penal que pensaba que era importante mencionar, pero creo que me parece más importante ahora enfocarme en el tema de la pena, que creo que es un tema igual muy amplio, pero que voy a tratar de recoger. Entonces, básicamente, la pena es la consecuencia de una conducta delictiva. Bueno, y otra cosa que no dije que creo que es importante que tengamos muy clara, que creo que ya habían hablado en alguna oportunidad ustedes, es que, claro, el delito no es lo mismo que una conducta contraria a la convivencia, que una infracción a cualquier norma jurídica, que cualquier comportamiento antijurídico, sino que el delito se caracteriza por ser las infracciones más graves frente a los bienes jurídicamente protegidos. Esos son los principios de fragmentariedad y subsidiariedad del derecho penal. Y de igual manera las penas son la consecuencia de cometer el delito y consisten en la privación o restricción de algún bien jurídico que impone un órgano jurisdiccional, es decir, solamente pueden imponer las penas los jueces, no puede imponerla un policía, no puede imponerla un particular, y esa pena, esa privación de derechos o restricción de derechos se impone como consecuencia de haber cometido una conducta punible. Entonces, la pena no es lo mismo que una medida pedagógica o sancionatoria, como en el caso que les mencionaba de los adolescentes, no es lo mismo que estas medidas que pone la policía. Bueno, se me olvidó el nombre concreto, pero digamos, las contravenciones de policía. También es diferente la medida de aseguramiento, que es la detención preventiva, que es cuando uno ve noticias que dicen impusieron medida de aseguramiento a no sé quién. Esa es una medida cautelar en el proceso, pero no quiere decir que la persona sea responsable, y ese tema de la medida de aseguramiento en Colombia es súper complejo porque muchas veces se aplica la medida de aseguramiento casi que como una pena anticipada, ¿no? Y hay otra medida que también, digamos, es restrictiva de derechos, pero que no puede equipararse a una pena, que es la medida de traslado por protección que aplica la policía, que es lo que antes conocíamos como llevarlo a la UPJ o la detención administrativa. Eso es otra cosa muy diferente, ¿vale? Entonces, partiendo de esa definición de pena, la pregunta es cuáles son las finalidades de la pena. Y la respuesta, de nuevo, de forma similar a cuando hablé sobre qué es el delito, es que no hay una respuesta unívoca sobre cuáles son las finalidades de la pena, ¿sí? Eso también ha ido variando en el tiempo, y eso muchas veces responde a concepciones filosóficas, a concepciones políticas, y en ese sentido, pues no hay una palabra definitiva sobre para qué es la pena, ¿sí? Y esa es una gran pregunta que se hace hoy en día, pues como toda la gente que reflexiona sobre estos temas, y es ¿para qué ejercemos esta función de castigar y qué aporta esto a la sociedad, ¿no? Entonces, para entender las funciones de la pena, lo primero es que hay una conceptualización sobre las funciones declaradas y las funciones latentes de la pena. Entonces, las funciones declaradas son aquellas que los órganos oficiales del Estado o la legislación establecen como para qué es la pena, y las funciones latentes serían aquellas finalidades no declaradas o consecuencias no declaradas de la pena. Esto, digamos, ya está más enfocado en los estudios de sociología del castigo, y estos conceptos de función latente, pues se los desarrolla, no sé si ustedes tal vez algunas lo hayan conocido, el profesor Jesús Antonio Muñoz Gómez de la universidad, y el profesor Emiro Sandoval Huertas, que era del externado y pues que murió en el Palacio de Justicia. Pero esta idea de función latente viene de un sociólogo estadounidense, de Robert Merton, pero ellos la recogen para hacer este análisis. Y estos análisis sobre función latente por lo general están asociados a los estudios críticos e históricos de los sistemas punitivos, pues que ustedes vieron el texto de Ruchi Kirchheimer algunas,
pero también hay otros autores que han tratado de entender por qué la pena y por qué la prisión son funcionales dentro de determinado modelo social. Por ejemplo, autores como Michel Foucault, David Garland, Loic Wacquant, Melosi Pavarine y los mismos Ruchel Kirchheimer tratan de entender la funcionalidad de la pena y en particular de la privación de la libertad o de los diferentes modelos punitivos en determinado contexto económico, político y social. Entonces, dicho esto, funciones latentes, funciones declaradas. Dentro de las funciones declaradas se han desarrollado unas teorías de la pena a lo largo de la historia. Básicamente hay como dos grandes categorías de esas funciones de la pena, que son las teorías absolutas y las teorías de la prevención o las teorías relativas. Las teorías absolutas fundamentalmente son las teorías de la retribución, que plantean que el delincuente debe pagar por el daño causado, y esas teorías de la retribución, digamos, encuentran fundamento en el pensamiento liberal de autores como inicialmente Kant y Hegel, pero también autores como, ya en el ámbito específico del derecho penal, Francesco Carrara y César Beccaria, quienes básicamente planteaban la idea de la proporcionalidad de la pena y el delito, es decir, la pena debe ser proporcional al delito cometido. Sin embargo, luego a finales del siglo XIX pues surgen otras teorías como el positivismo criminológico, que plantean la idea y también, digamos, a partir de las ideas de Bentham, una visión utilitaria de la pena que dice, no, la pena lo que debe es cumplir una función específica y servir para algo. ¿Para qué puede llegar a servir la pena entonces? Puede servir a efectos de la prevención general o a efectos de la prevención especial. Entonces, dentro de estas teorías utilitarias, la prevención general puede ser positiva en la medida en que ayuda a afianzar la norma, a afianzar el contrato social, por decirlo así, es decir, quien comete esta infracción será sancionado, por lo tanto, este es el estatus normativo de esta sociedad, pero también puede dar una prevención negativa en términos de generar el temor a la sanción en los ciudadanos. Por otra parte, la prevención especial es aquella que se dirige al delincuente o al infractor en particular, y se plantea la idea de la prevención especial positiva, que coincide con el concepto de resocialización y que, digamos, es la teoría más aceptada hoy en día, al punto que está consagrada en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicen que la finalidad de las penas debe estar orientada esencialmente a la reintegración social del condenado. Y, digamos, esa misma filosofía uno la encuentra en otras normas de lo que llaman soft law, como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas o las reglas de Bangkok de Naciones Unidas para mujeres privadas de la libertad. Entonces, digamos, ahí se mueve el tema de la pena, ¿no? Entre estas teorías absolutas, que básicamente tienen esta idea de retribución justa, respuesta proporcional al delito, y estas teorías relativas que dicen cuál es la utilidad social del delito, que puede ser una utilidad dirigida a la comunidad en general o dirigida al delincuente en particular. ¿Cuál ha sido la posición que ha asumido la legislación colombiana? Es lo que llaman una teoría ecléctica o una teoría mixta o una teoría de la unión. Entonces, el principal representante de esas teorías de la unión es Roxin, quien plantea que, Claude Roxin, quien plantea que la pena cumple diferentes funciones en diferentes momentos. Entonces, cuando se define legalmente la pena, la conminación legal tiene por objeto la prevención general positiva, al reafirmar que determinadas conductas que afectan determinados valores sociales no se pueden realizar. Luego, cuando se aplica judicialmente la pena ya en un caso concreto, lo que se plantea es una forma de retribución dirigida hacia el autor, pero también una forma de prevención especial negativa, al decirle al autor, al reprocharle al autor haber hecho una cosa, y también generar un poco pues ese efecto de intimidación, de decir, como tú hiciste esto, te vamos a aplicar esta sanción. Y ya en el momento de la ejecución de la pena,
se debe buscar la resocialización como forma de prevención especial positiva. Esta teoría ha sido aceptada en términos generales por la Corte Constitucional colombiana. Ahora bien, hay otra visión de la pena, que es la de Ferrajoli, que se denomina como un utilitarismo reformado, y es que el derecho penal y las penas no solamente buscan prevenir los delitos, como prevenir la venganza privada y servir como una protección al ciudadano de la arbitrariedad de otros ciudadanos frente a la injusticia y frente a la impunidad. Y el planteamiento de Ferrajoli se resume como en que se debe buscar el máximo bienestar posible a los no desviados, es decir, debe buscarse que las personas que no han cometido un delito sientan la mayor satisfacción posible con la justicia que se ha implementado y el mínimo malestar posible a los desviados, es decir, que a través de la sanción se cause el menor daño posible, la menor restricción posible de derechos a la persona que es sancionada. Y pues tenía como otras cositas para mencionar, pero creo que es importante, sí, creo que ahorita hay un momento para preguntas. Un principio esencial de la aplicación de las penas en Colombia y en el mundo, que son los principios de dignidad humana y de humanidad. Y básicamente estos principios establecen unos límites muy claros a las penas, a la duración de las penas, a la forma o al tipo de penas que se pueden aplicar. Entonces hay una prohibición general de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, a mí para sancionarme por un delito no me pueden quitar mi condición de humano, por ejemplo, ubicándome en un lugar en el que no tenga acceso a la luz del sol o en un lugar en el que no tenga las mismas condiciones de higiene. Tampoco se me puede someter a torturas, digamos, a sufrimientos innecesarios físicos o psicológicos como castigo. Tampoco se puede imponer la pena de muerte por regla general. Hay muchos países en los que todavía existe la pena de muerte, pero las normas internacionales lo que dicen es que en los países en los que ya se abolió la pena de muerte no se puede volver a la pena de muerte y adicionalmente no se pueden aplicar penas excesivamente prolongadas. ¿Sí? Ese tema de las penas excesivamente prolongadas y la discusión de la prisión perpetua, les recomiendo mirar una sentencia de la Corte que salió el año pasado sobre la prisión perpetua revisable, el acto legislativo que salió en el año 2020, y ahí la Corte básicamente dijo, la prisión perpetua, como está formulada en ese acto legislativo, es contraria a la dignidad humana y es contraria a la finalidad esencial de resocialización de las penas. Entonces, quisiera decir más cosas, pero creo que, o sea, el mensaje muy claro es que las penas siempre deben tener un contenido de humanidad y de garantizar la dignidad de las personas. Eso es como lo más importante y muchas veces como tenemos la idea de que los delincuentes son malos, entonces en general la gente justifica cualquier tipo de trato, cualquier tipo de condición y pues lo que digamos podemos decir desde un punto de vista de los derechos humanos y de la legislación y las normas internacionales es que no cualquier sanción está justificada, no cualquier trato está justificado y deben respetarse todas las garantías del debido proceso, de la legalidad y de la ejecución de las penas. Eso quisiera pues por el momento ya que se me acabó el tiempo y muchas gracias. Vale, profesor Antonio, muchísimas gracias por su presentación, muy sintética en torno a las discusiones de lo penal y la responsabilidad penal y otros temas que también son relevantes. Bueno, en este espacio, como su merced lo mencionaba, vamos a abrir un espacio de preguntas, en particular primero a los grupos expositores del día de hoy, que a partir de las lecturas que prepararon con anterioridad, pues formularon unas preguntas y por lo tanto pues le doy paso a mis compañeras para que puedan formular la pregunta al invitado. Entonces, le doy la palabra a Sofía. Bueno, profe, buenas noches. Buenas Yo noches. yo pues mi grupo tenía una lectura sobre la historia penal, entonces pues voy a leer la pregunta. Pues la pregunta dice,
En la lectura que nos tocó hubo unas tendencias a disminuir las penas de mayor dureza y aumentar las de menor. Sin embargo, países Ujú. como Italia, que no acogieron este sistema, es decir, siguieron aumentando las penas de mayor dureza, tuvieron un ascenso en el número de hurtos. ¿Qué aspectos creen que jugaron un papel importante en esto? O sea, lo que tú estás diciendo, ese es el texto de Ruchi Kirchheimer, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Listo, un punto de partida es que siempre que uno lea una cosa, mire en qué año fue publicada esa cosa y por quién fue publicada esa cosa. Y, digamos, en ese caso, ese texto es de 1939 y obviamente, digamos, las consideraciones, digamos, que se derivan de los análisis de la información que hay ahí, pues no necesariamente son aplicables en general, ¿no? Sobre todo cuando uno mira pues como cosas viejas. Sin embargo, lo que han dicho estudios más recientes, hay una agencia de Naciones Unidas que se llama UNODC, que es la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, eh, en, unos, en, unos, en unos lineamientos que ellos tienen sobre prevención del delito y justicia penal, ellos lo que plantean es que los estudios internacionales no han demostrado que exista una correlación entre la severidad de las penas y la ocurrencia de los delitos en la sociedad. Es decir, uno no puede pensar que porque las penas sean más o menos graves, va a haber menos delitos. También ha habido estudios sobre la pena de muerte que dicen, la pena de muerte no aporta a que haya menos delitos violentos, ¿sí? Por darte otro ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, o sea, bueno, independiente de que, digamos, de, de, de hablar sobre, digamos, la pertinencia de la fuente de información, yo creo también que, o sea, no creo, se ha demostrado empíricamente que las normas penales más severas no garantizan menores grados de delincuencia. ¿Sí? Por ejemplo, pues un ejemplo claro de eso es Estados Unidos. En Estados Unidos hay pena de muerte, hay prisión perpetua, hay penas exageradamente largas y la delincuencia en Estados Unidos no disminuye, mientras que en otros países que se aplican otro tipo de penas si hay menor delincuencia. ¿Qué es lo que sí funciona contra el delito? La prevención y sobre todo las medidas que estén efectivamente orientadas a la resocialización, independientemente de que sean más o menos severas. ¿Sí? Y también otro planteamiento pues que ya hizo Beccaria hace muchos años, pero que tiene vigencia hoy en día, es que lo que garantiza la prevención del delito no es tanto la severidad de las penas como la certeza que tiene el delincuente de que va a recibir una pena. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un contexto en el que sé que probablemente, a pesar de que hayan penas muy graves, probablemente no voy a tener, no se me va a aplicar una sanción, pues no voy a tener esa, digamos, ese contraimpulso, entre comillas, a cometer el delito. Entonces yo creo que por ahí va la cosa más bien frente a eso. Vale, profe, muchas gracias. Luisa, por favor, para que formules la pregunta. Bueno, buenas noches, profe. El grupo número Bueno, 11 nos comparte la siguiente pregunta. El derecho penal regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. El derecho penal se asocia a la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. Entonces, la pregunta es, ¿pueden considerarse las medidas predelictuales como parte del derecho penal, teniendo en cuenta la delimitación existente frente al derecho administrativo? vale, entonces creo que ya había planteado eso en la exposición, pero digamos, quiero como retomar con base en tu pregunta. Entonces, hay una cosa, hay Santiago Mirpuy, que también este texto es viejito, él menciona una cosa que se llama las medidas de seguridad predelictuales, ¿cierto? Habíamos dicho, la pena
es la que se aplica por regla general a quienes son capaces de responsabilidad penal. La medida de seguridad es la que se aplica a quienes no son capaces de responsabilidad penal. ¿Quiénes no son capaces de responsabilidad penal? Los inimputables, es decir, las personas que por alteraciones de orden mental transitorio permanente no son capaces de entender que están cometiendo un delito o no son capaces de determinarse conforme a esa comprensión, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, decimos que esas medidas de seguridad predelictuales hoy en día son ilegítimas porque la pena solamente, o digamos las normas penales solamente proceden frente a conductas efectivamente realizadas, ¿sí? No proceden frente a conductas que potencialmente puede realizar una persona con base en un criterio de peligrosidad. Ahora bien, otra cosa son las medidas administrativas y otro tipo de medidas, digamos, de carácter jurídico que tienen por objeto, entre otras cosas, prevenir el delito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una medida administrativa que tiene por objeto prevenir el delito son las medidas de policía de carácter correctivo o, por ejemplo, el traslado por protección que mencionaba ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una riña acá con los vecinos y me pongo a gritar y esto, pues no estoy cometiendo un delito técnicamente, pero sí la policía me puede imponer una sanción administrativa por infringir las normas del Código de Policía de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y de esa forma digamos, el Estado tiene la idea de que de esa forma se previene que ocurran otros delitos, como por ejemplo que tengamos una pelea y yo lesione a una persona o incluso pueda llegar a matarla, por dar un ejemplo. También eso pasa pues con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de la inasistencia alimentaria, además del delito de inasistencia alimentaria, existe el proceso civil por inasistencia alimentaria. Pues no por inasistencia, por alimentos. Entonces, lo ideal no es que a mí me tengan que poner una denuncia en la fiscalía por inasistencia alimentaria o una querella, sino que eventualmente a través de un proceso judicial civil yo responda por esto. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, existen en general medidas de orden administrativo, de orden judicial, digamos, de cualquier tipo jurídico, que tienen, entre otras cosas, por objeto prevenir el delito. Y otra cosa es hablar de medidas de aseguramiento, de medidas de seguridad predelictuales que, como te digo, hoy en día pues son inaceptables porque son contrarias a la idea del derecho penal por el acto. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Entonces doy la palabra a Karen para que por favor pueda formular la pregunta. Buenas noches, profesor. A mi grupo le correspondió la lectura fines y función de la pena. Y para realizar pues su pregunta, ellos primero se basaron en el artículo 4 del Código Penal que establece pues las funciones de las penas. Y pues estos preguntan la pregunta es, ¿qué razones podrían explicar que el Estado colombiano esté tan distante de lo estipulado en la ley sobre la función penal? Eso es una. ¿Y por qué el objetivo actual de la ley penal? Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, que no te escuché bien? La pregunta es, ¿qué razones podrían explicar que el Estado colombiano esté tan distante de lo estipulado en la ley sobre la función de la pena? Esa es. Y de la mano con eso, ellos también preguntan, ¿y por qué el objetivo actual de la ley penal parece orientarse principalmente a medidas de reacción ante la infracción, como dar cárcel al infractor, relegando por un lado la garantía de los derechos como la reintegración a la sociedad y por el otro lado la implementación de medidas efectivas de prevención general? Okay. Pues esas son preguntas muy difíciles de responder, la verdad, pero porque, es decir, lo que quiero, o sea, y no lo digo como en mal tono, sino te digo es que son preguntas complejas que, digamos, mucha gente viene estudiando mucho tiempo y frente a eso, pues como frente a todo, hay muchas teorías y muchas ideas. Sin embargo, pues, digamos,
¿qué te puedo decir? Primero, ¿qué puede explicar que el Estado esté tan distante de la función de la pena? Pues partimos de que el artículo 4 del Código Penal, que pues que ustedes lo habrán mirado, pues para quienes no, digamos, no hacían parte de ese grupo y de pronto no lo miraron, básicamente el artículo 4 del Código Penal que establece las finalidades de la pena en la legislación colombiana dice que la pena cumplirá las funciones de prevención general, coma, retribución justa, coma, prevención especial, coma, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Entonces, como había dicho hace un momento, digamos, este planteamiento de la función de la pena en el derecho colombiano es muy cercano a la teoría ecléctica de Roxin, en la medida en que, digamos, así no lo diga tan explícitamente la norma, pero así lo ha interpretado la Corte Constitucional, en la medida en que dice básicamente que la pena, en teoría, cumple un montón de funciones, pero estas funciones, digamos, tienen sentido en unos momentos específicos de la imposición de la pena, de la creación de la pena mediante la ley y de la aplicación concreta de la pena a una persona. Ahora bien, ¿por qué no se cumplen las finalidades de la pena? Pues estamos partiendo de que las finalidades de la pena no se cumplen. Y entonces ahí hay una cosa que dice Muñoz, y es que hay algunas finalidades de la pena que son simbólicas, que son imposibles de verificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la finalidad de la prevención general positiva, la reafirmación de la norma en la sociedad, es algo que es imposible de verificar empíricamente. O sea, yo no puedo decir, es que como existe la norma, entonces ahora la vida es un valor supremo en la sociedad colombiana, como existe el delito de homicidio. Y tampoco yo puedo decir que la gente actúa o no actúa de acuerdo con la existencia de las normas penales. Es decir, se tiene la idea dentro de la idea de prevención general negativa que en la medida en que existe la norma penal, la amenaza de la sanción penal, las personas no van a actuar en contra de la norma penal por el temor a la sanción. Sin embargo, dice Muñoz, y eso es cierto, ni siquiera los abogados penalistas más especializados tienen claro cuáles son las penas aplicables para algunos delitos y en qué situaciones uno puede o no incurrir en determinados delitos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que incluso determinar que las funciones de la pena se cumplen o no ya es una cosa bien problemática. Pero partiendo de que la función esencial de la pena es la resocialización, como había dicho también, y como les digo, pues que está en tratados internacionales y lo ha dicho la Corte Constitucional, pues yo te diría que eso no se cumple básicamente por un tema de voluntad política y de capacidad institucional. Yo creo que ahí están las claves de eso. Y voluntad política porque a nadie le importan las personas privadas de la libertad, y capacidad institucional porque el Estado colombiano y en general, por lo menos los países latinoamericanos, no tienen unos sistemas penitenciarios robustos que permitan llegar a cumplir esa finalidad. Te voy a dar un ejemplo, en el 2020 el Ministerio de Justicia publicó un documento sobre penas con justicia restaurativa, que igual es pura carreta, pero básicamente hay un dato que me quedó en la cabeza y es que hay un funcionario del IMPEC para 118 personas privadas de la libertad para su proceso de resocialización. Es decir, proporcionalmente es institucionalmente imposible garantizar esto, ¿sí? Y el presupuesto del sistema penitenciario es absolutamente insuficiente. ¿Qué creo yo que puede ser una solución? Aplicar penas más cortas, porque es que las penas en Colombia son excesivamente largas y entonces la gente dura más y por eso el hacinamiento. Aplicar menos medidas de aseguramiento, porque es que más o menos la tercera parte de las personas privadas de la libertad en Colombia ni siquiera han sido condenadas, sino que son personas que fueron detenidas preventivamente. Y otro tema, mejorar la capacidad institucional y hacer un enfoque más en penas alternativas a la prisión. Yo imagino que en otro momento ustedes hablarán mucho más de esto, pero el tema es que en Colombia, como les decía, pues la prisión es como el paradigma
de la respuesta frente al delito, y pues lo que vemos es que eso ha sido un rotundo fracaso. Y bueno, y otra cosa, digamos, retomando lo que planteaba la compañera del primer grupo, y es que en Colombia tenemos normas penales cada vez más severas, pero no tenemos reducción significativa de la delincuencia asociada a esos delitos. Es decir, la pena de homicidio cada vez es más alta, la pena de hurto es cada vez más alta, la pena de porte de armas es cada vez más alta, de estupefacientes cada vez más alta. Y pese a ello, pues mantenemos básicamente los mismos niveles de delincuencia. En enero de este año salió la famosa Ley de Seguridad Ciudadana de Duque. Entre otras cosas, aumenta la pena para el delito de hurto, y pues hoy en día lo que uno ve todos los días en noticias es que el hurto está disparado y que no hay forma de controlar el hurto. Entonces eso nos dice que las reformas penales no cumplen ese cometido de prevención general, pero también dificultan que se cumpla el cometido de la prevención especial, porque hacen que el Estado sea institucionalmente incapaz de dar una respuesta en materia de prevención terciaria o prevención frente a las personas que ya han cometido delitos para su efectiva reintegración. Ahora bien, ¿por qué se relega a la gente a la prisión y por qué no se utilizan otras medidas o no se buscan otras soluciones de prevención del delito? Pues yo creo que la prisión siempre es la respuesta fácil para los gobiernos que no tienen, digamos, suena tonto, pero que no tienen creatividad, que no tienen visión, que no tienen una idea de hacer algo diferente y que tampoco piensan en el largo plazo. La solución fácil del corto plazo es hacer una reforma al Código Penal, construir cárceles, no sé, salir en medios de comunicación a condenar cualquier delito grave, pero las soluciones estructurales que tienen que ver con la prevención efectiva del delito, la atención a los factores de riesgo en el delito y la atención a la resocialización de las personas que han cometido delitos, pues eso sí requiere un Estado robusto y una capacidad institucional. Ojalá que este gobierno sí atienda a esa necesidad, porque si no, pues vamos a seguir en las mismas por muchos años. Perdóname por hablar tanto por esto, pero bueno, quería como dar una buena respuesta. Muchísimas gracias, profe. No, Gracias, profe. Y bueno, le doy paso entonces a mi última compañera, a Erika, para que formule las preguntas de los grupos faltantes, por favor. Sí, buenas noches, profe. Qué pena. Hola, buenas la noches. cámara, que no sé por qué no se activa. Pues son dos preguntas. La primera, la del grupo 28, que ellos abordaron la temática de tipicidad. Y la pregunta de ellos es si la tipicidad es un elemento constitutivo del delito que consiste en la adecuación del hecho que se considera delictivo a la figura o tipo descrito por la ley. ¿Es posible que existan situaciones cotidianas que puedan ser antisociales desde el punto de vista de una sociedad, pero que no sean descritas por la ley? Sí, claro. O sea, por supuesto que sí. O sea, les decía hace un momento, las riñas, botar basura, no recoger el popó del perro, todo eso, digamos, pueden ser conductas disfuncionales para la convivencia ciudadana, pero no son conductas que tengan la entidad para ser calificadas como delitos. Ahora bien, no hay un parámetro objetivo universal de qué puede ser un delito y de qué no puede ser un delito. Eso es una decisión política de quienes tienen el poder de hacer esa definición, ¿no? Pero digamos que sí, digamos, la Corte Constitucional sí, digamos, ha dicho, hay cosas que ya punir, o sea, cosas que penar o sancionar penalmente es desproporcionado y no se puede. Por ejemplo, en el año 1994 salió esta sentencia de la famosa, la dosis mínima, que acá a muchos les gustará, y es que a mí no me pueden sancionar por desarrollar mi personalidad y por consumir sustancias, porque esa ya es una injerencia de carácter moral por parte del Estado. Es decir, el Estado no me puede a mí criminalizar
así a la gente no le guste, si así a los papás no le guste, así al vecino no le guste que yo fume marihuana o que consuma bebidas alcohólicas, eso es algo que no compete al Estado regular. Entonces, respuesta, digamos, a la pregunta son tres cosas. Uno, sí puede haber conductas antisociales o disfuncionales que no sean delitos. ¿De qué depende eso? De una decisión política, pero también está delimitado por los derechos fundamentales. Entonces ahí se aplica algo que llaman el test de proporcionalidad, que ya la Corte ha aplicado varias veces en temas de delito, y es decir, hay cosas que ya son restricciones a los derechos fundamentales que pasan por encima de la necesidad de garantizar digamos, la convivencia ciudadana o proteger algunos bienes jurídicos. Y otro elemento ahí que no alcancé a mencionar, pero que es importante, son los principios de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Subsidiariedad quiere decir que el derecho penal solamente actúa legítimamente cuando otros mecanismos de control social han sido insuficientes para regular la conducta social. Y la fragmentariedad quiere decir que el derecho penal solamente actúa ante las más graves afectaciones a esos bienes jurídicamente protegidos. Entonces, por ejemplo, digamos, incluso frente a los delitos de la propiedad, pues si yo me robo un pan en una panadería y eso no afecta el bien jurídico de la propiedad, pues en principio ni siquiera sería legítimo que esa conducta sea sancionada. Entonces, sí puede haber muchas conductas que no sean delito y eso al final depende de una decisión política. Hay unos límites constitucionales, pero esos límites en todo caso son muy amplios y la Corte ha dicho, mi función no es decir qué debe ser o qué no debe ser delito, mi función simplemente es trazar esos límites y el legislador es el que define ahí qué va y qué no va. Gracias, profe. Y la segunda pregunta, que es la pregunta del grupo número 42. Ajá. Ellos abordaron una lectura llamada posición crítica del bien jurídico. Y la pregunta es, considerando el Código Penal colombiano y la designación por capítulos para los delitos que protegen ciertos bienes jurídicos, ¿por qué existen críticas relacionadas con la imposibilidad de identificar los bienes jurídicos en la legislación colombiana? Pues no sabría, o sea, no sé exactamente a qué se refieren. Pues, digamos, básicamente, ¿qué les puedo decir frente a eso? O sea, efectivamente, el bien jurídico sirve como un criterio para diferenciar en los títulos del libro segundo del Código Penal, permiten diferenciar qué es lo que se pretende proteger con el delito. Sin embargo, hay algunos bienes jurídicos que son bastante difusos y frente a los cuales es difícil determinar que se haya afectado o que se haya puesto en peligro efectivo el bien jurídico. No sé si se refieren de pronto a eso. Entonces les voy a contar una breve historia de mi posgraduación. Cuando terminé la universidad trabajé en un juzgado en Palo Quemado y estaba un muchacho, lo estaban procesando por porte ilegal de armas de fuego y partes o municiones. Entonces ese delito dice que el que lleve consigo armas de fuego, partes o municiones, las trafique y no sé qué, tendrá una pena de 9 a 12 años, ¿vale? Y entonces, entonces yo miré los hechos que habían ocurrido, a mí me tocaba hacer la sentencia. Entonces los hechos que habían ocurrido es que al muchacho la policía le hizo una requisa y el muchacho llevaba en el bolsillo como 2 o 3 municiones de un arma de fuego, ¿sí? Entonces se le estaba imputando este delito que es un delito contra la seguridad pública, ¿sí? Entonces la gran pregunta ahí es, ¿afecta o pone en riesgo efectivo la seguridad pública el hecho de que una persona porte 2 o 3 municiones? Digamos que la conducta es típica porque efectivamente encuadra dentro de la descripción genérica que hace
el artículo 365 del Código Penal. Pero la pregunta es si la conducta es efectivamente antijurídica, y la pregunta es cómo determinar el contenido y el alcance de ese bien jurídico si no tenemos una norma objetiva de referencia para determinarlo. Es decir, no hay una norma en la Constitución que diga qué es la seguridad pública, ni en general hay normas internacionales, ni nada que diga qué es la seguridad pública. Pasa parecido con la salud pública, con la integridad del Estado. O sea, hay un montón de bienes jurídicos cuyo contenido es difícil de determinar, y por lo tanto es difícil determinar cuándo se ha infringido o no, digamos, cuándo se ha afectado desproporcionadamente la protección que pretende la norma de ese bien jurídico. Entonces no sé si de pronto se refieren a eso, o si alguien del grupo quisiera ampliar algo sobre la pregunta. Creo que no. No sé si alguien del grupo 42 quiera comentar algo. Si no, procedo al cierre de la cátedra como tal. Sí, sí, profe. Bueno, Profe, creo que sí se refería a lo que tú exponías las últimas frases, de que no era claro, digamos, la legislación alrededor de esos bienes. Entonces, creo que ahí quedó la respuesta clara. Muchas gracias, profe. Listo, gracias. Vale, profe, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que todos los compañeros hayan disfrutado la sesión del día de hoy. Esperamos que sea de su agrado. Las preguntas que por temas de tiempo no alcanzamos a responder, esperamos poderlas despejar la próxima sesión, en la síntesis pues, conceptual y demás. Entonces, porfa, téngalas en cuenta. Les deseamos feliz noche a todos, y no se les olvide el análisis de noticia para el viernes antes de la medianoche. Gracias. Hasta luego. Listo. Gracias, que estén bien. Chao.